Bien, muy buenas noches. El día de hoy, dentro de el tema de la dimensión sociocultural de la sexualidad, este módulo que está dentro de el diplomado de sexualidad en la adolescencia, trabajaré la lectura referida a los fantasmas de la masculinidad, del autor Daniel del Castillo. Mi nombre es Rolando Quiroz, profesor del Colegio San Antonio Maravita de Callao. ¿Sí? Vamos a empezar. Eh, la lectura giraba en torno a esta denominación que hace acerca de el Lorna y el Maricón, a quien yo, a esta denominación yo le he puesto como tratando de ensayar una denominación, debilidades o conductas adquiridas, y posiblemente en términos de debilidades se puede entender de mala manera. ¿Por qué llamar débil a un niño, a un joven al cual llaman Lorna o Maricón? Estos alumnos presentan una existencia difusa, su exilio en algún rincón de la clase o en mera fila, que es lo mismo, no se hace notar, no se hacen notar. Estoy siendo literal en este momento porque quiero analizar aquello que figura en la lectura, que es la indicación previa, ¿no? Para no ser víctima de un escarnio en el momento más inesperado. ¿Y desde cuándo ocurre esto? Eh, Posiblemente podamos entender de nuestra experiencia de hace más de dos o tres décadas de educación escolar, que esto sí era cierto. ¿Quién no recuerda a un adolescente compañero? ¿Quién no recuerda a este adolescente compañero maltratado, golpeado, abusado, a quien le quitaban la mochila, se la rompían, se la escupían, cuando todavía no existía la denominación bullying, ¿no? Este vocablo difundido está en la capital, ¿no? En Lima y el Callao, pero que es entendido en todo el Perú, salvo alguna denominación que se lleve o que se dé en alguna provincia con un nombre particular, ¿no? Propio del dialecto de la región. Eh, pero estos no son sinónimos de retrasado mental, aunque alguna persona, algún padre de familia de la época hubiera podido decir o pensar, hubiera preferido que mi hijo sea pues mejor un retrasado mental a que sea un lorna o un maricón, ¿no? Atribuyendo a maricón al término a alguien que tenga alguna orientación sexual equivocada, entre comillas equivocada, ¿no? Una orientación sexual, digamos, afeminada. Freud, sobre la homosexualidad, nos dice que está descrita como determinista. Él atribuía factores biológicos y psicológicos al explicar las causas principales de la homosexualidad. Factores biológicos que a la fecha no han sido 100% demostrables. Psicológicos, ¿será acaso que podríamos pensar que un homosexual es un loco, un pervertido? Freud creía que los nacían con disposición perversa, polimorfa, y por lo tanto argumentó que la homosexualidad podría ser una desviación de eso. Los está catalogando de enfermos, de psicológicamente inestables, ¿no? Y frente a esto, ¿de qué manera o cómo decirle a un padre que su hijo tiene tendencias homosexuales? Y más aún al padre anticuado, ¿no? En la adolescencia trae consigo muchas cosas. Para todo estudiante varón el escenario escolar se torna particularmente difícil entre los 2 y 15 años, cuando entran a la secundaria, ¿no? En esa etapa coinciden todo tipo de estudiantes, aquel que viene de una educación protectora o hasta sobreprotectora, y aquel alumno que vive o tiene una educación poco vigilada, donde posiblemente se pueden masturbar, y chicos que inclusive hasta los puedan bañar a día. ¿Qué experiencias de sexualidad pueden tener?
o eróticas, ¿no? Eh, para un hijo varón hay tiempos peligrosos. Y se puede entender el tiempo peligroso no solamente el tiempo en el que este varoncito pueda fecundar o embarazar, sino en la época en la que pueda definir o deba definir su sexualidad. Eh, Frente a esto el padre se pone en guardia. Frente a esto el padre dice, ok, ¿qué hago con mi hijo? ¿De qué manera lo voy a guiar o lo debo de guiar? La cuestión es que el niño adolescente varón debe afirmar con mayor o menor fuerza según los imperativos culturales. Claro, prefiero o voy a preferir según mi sociedad un adolescente que diga lisuras, que mente la madre, que escupa, que grite, que sea el capitán del equipo de fútbol, a aquel varoncito que no haga esto y que sea un chico que le guste jugar goles seguramente. Y el escenario va a cambiar y esto va a ser totalmente distinto, ¿no? La violencia, la rudeza van a ser características que el padre va a querer determinar en esta época. Le he colocado a esta diapositiva la masculinización del adolescente debido a este deseo de hacerlo masculino como sinónimo de violento, de tojo, de brujo. Aquí puse una, traté de buscar algún tipo de información y Fariña en 1990 nos dice que algunos adolescentes que debido a situaciones familiares carecen de apoyo y desarrollan conductas riesgosas de la manejo de sexualidad, tienen uno o más compañeros sentimentales. Algunos poseen una vida sexual activa. No utilizan métodos anticonceptivos, ni asisten a control ginecológico. Lo anterior se deriva de la búsqueda de afecto. La búsqueda de afecto y la forma de crianza pueden derivar en lo que acabo de leer según Fariña. Lo he copiado literal. Un adolescente sin padre o madre puede recurrir a la pareja, buscando cariño, afecto y no solamente pareja, sino otra, dos, tres, cuatro, cinco parejas. En el caso del varoncito, el primer mecanismo es negar cualquier tipo de relación con una mujer. Yo no soy mujer. Es más, yo uso a la mujer. Yo soy el macho, el ser dominante, ¿no? Y esta feminidad que posiblemente podría tener la tiene que negar de cualquier forma. El rechazo a lo femenino de parte de los varones está muy arraigado en la sociedad, pero por supuesto que sí. Y cuando esto se exacerba y se desborda, ya se convierte en violencia hacia la mujer. En el doble clase, el horno y el maricón son parte del mecanismo de proyección. Todos proyectan sus propias ansias, sus desconciertos, ¿no? Es por eso que estos alumnos presentan estas debilidades, ¿no? Son los típicos estudiantes que tienen esa debilidad. No son violentos, no son toscos, tienen alguna conducta afeminada, son muy delicados. Inclusive el niño que lleva lonchera en secundaria, ¿no? Es un pecado, es un delito llevar una lonchera en secundaria. No puedo llevar lonchera, soy varón, a mí que me den dinero para comprar en un kiosco. Hasta en esas cosas, en ese tipo de detalles, se aprecia esta masculinidad. Solamente los niños y los mariconcitos llevan lonchera. Hay una estigmatización de la definición. Algunas personas pueden decirle maricón a un hombre que le pega a una mujer, pero la denominación general no es esa, ¿no? El maricón es el afeminado. Y el horna es el débil de carácter, el débil físico, al más pequeño, al más gordito, al más inocente, al más flaquito. A ese lo agarro del horno, a ese le pego, lo golpeo, lo uso como, entre comillas, un esclavo. Todos, si alguna vez mostramos algún tipo de estas características dentro del aula, podemos ser lorneados. Y como dije hace un rato, el maricón va en relación con la sexualidad prohibida. A mí no me puede gustar un varón siendo yo varón. Me tiene que buscar la mujer. Y si estoy con una, dos, tres o cuatro mujeres, soy el varón, digamos, un poquito el líder de la manada.
porque me gusta esto, ¿no? Se puede pensar que él es mariconcito, afeminado por ser muy delicado, un niño, cuando no hay que ser niño, ¿no? Y este afeminado de la clase es el mejor candidato a ser estigmatizado como maricón. Como dije, es muy raro, ¿no? Mi mamá dice, profe, mi mamá dice, y empieza el grito de uy, ¿no? Y aquí empiezan a estigmatizar al muchacho, al adolescente, como un candidato serio a ser homosexual. La literatura nacional nos muestra un gran bagaje de comportamientos, digamos, de homosexualidad o del ornamiento, si cabe el término. Y es nuestro lenguaje y nuestra literatura la que ha hecho saber que justamente en edades adolescentes, juveniles y de entrada a la adultez, donde se pueden apreciar este tipo de situaciones. Vargas Llosa, Jaime Bailey nos muestran situaciones juveniles donde en escuelas como la escuela militar o en colegios religiosos como en el que Bailey trata en su novela, se ven estos desvaríos sexuales, ¿no? Estos desvaríos hacia arriba y hacia abajo, por darle algún tipo de colocación. El hacia arriba, como dice un rato, el líder de la manada, ¿no? El boa, y hacia abajo un camino que se enamora del compañero de clase. Y leerlos en sus épocas respectivas podía resultar ciertamente chocante. Oye, ¿cómo puedes leer eso? Una literatura prohibida, al menos literatura Jaime Bailey, prohibida de leer en un salón de clase. Y quien podía tener tenía que leerlo escondida. Pero ya años atrás, Vallejo nos hablaba de un Paco Yunque, que era un chico pues burlado, era un chico soslayado, no porque era un lorna conductual, sino un lorna de poder, avasallado por el poder de vivir y de estar trabajando y estudiando con el hijo del dueño de la casa donde trabajaba la madre, que era empleada del hogar. Finalmente, concluyó diciendo eh, que esta situación de desventaja que el niño Lorna o el joven Lorna o el maricón, el afeminado en la sociedad es muy evidente. Se trata de dar nombres como el bullying a este tipo de situaciones, pero esta etapa escolar, con todas sus contradicciones y aciertos, pueden ayudar a afianzar una condición sexual. En nuestra condición humana nos encontramos frente a diferencias de todo tipo, incluyendo las sexuales y las conductuales. Biológicamente no existe una definición certera acerca de la real justificación de la homosexualidad. Y la psicología del ser humano resulta ser aún muy compleja. Analizar conductas o comportamientos relacionados con la sexualidad requiere de un acompañamiento constante, ya sea psicológico, médico, personalmente, sobre todo escolar y familiar. Sí, muchas gracias. Creo que me excedí un par de minutos. He tratado de ser bastante coherente en mi exposición. He tratado de analizar de la mejor manera el texto propuesto. Muchas gracias.